Bien, pues buenos días a todos. Esperemos que durante el transcurso de la sesión pues vayan incrementándose la asistencia de los padres de familia. Y bien, damos la bienvenida al psicólogo César Augusto Jarquín Pérez, licenciado en psicología por la Universidad de Colima, diplomado en estudios de género por la Universidad de Nayarit, especialista en prevención del comportamiento adictivo y promoción a la salud por la UNAM, con experiencia de 13 años en la prevención y tratamiento de las adicciones en el Estado de México, capacitador de docentes a nivel básico, medio y medio superior para realizar prevención, así como a profesionales de la salud en temas relacionados con normas oficiales, consejería breve y certificaciones. Acreditado por la STPS para la aplicación de la NOM 035. Licenciado, pues muchas gracias, muy buenos días a usted y a todos ustedes por acompañarnos a esta última sesión del quinto semestre, bueno, más bien del semestre non, del media superior de Escuela para Padres. Y pues el tema es apoyando al plan o el proyecto de vida de nuestros hijos. Muchísimas gracias, licenciado. En unos momentitos pongo su presentación De para acuerdo. que comencemos la sesión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno que se pudieron conectar el día de hoy. Pues agradecer también a la maestra la invitación. Regularmente, pues lo que nos toca platicar con escuelas o con otro tipo de poblaciones son otros temas, así que la verdad me da mucho gusto que pueda tener la oportunidad de hablar cosas de las que regularmente pues no se hablan, pero que también son bastante importantes, como es el proyecto de vida de sus hijas y de sus hijos. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos. No sé si para empezar y en lo que pone la presentación, me gustaría preguntarles cuál sería su expectativa sobre esta plática, al menos dos personas que lo pudieran compartir, de las que ya se encuentran conectadas. ¿Qué esperarían sobre esta sesión? ¿Qué esperarían llevarse o qué esperarían aprender? Pueden hacerlo a través de chat, que lo alcanzo a ver por aquí, o pueden encender su micrófono y que lo puedan compartir. Y explicarles que esta plática no es un monólogo, sino que más bien es interactiva, y porque regularmente es la mejor forma de aprender, ¿no? Cada vez estaremos echando de repente algún chiste relacionado con esto. ¿Por qué? Porque es bien sabido que la dopamina que se segrega en el cerebro, cada vez que hay humor en alguna plática, eso genera un aprendizaje más significativo. Así que, pues, no esperen un monólogo de mi parte, sino más bien una plática como más interactiva. Entonces, no sé si alguien nos pudiera compartir qué esperan de esta plática, o qué esperan aprender. Si no quieren hablar, pueden compartirlo a través del chat y también lo podemos ver por ahí. Buenos días, Adelante. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Araceli. Araceli, dígame. Pues yo creo que en la etapa de padres es como si empezáramos un nuevo proyecto de vida. Entonces son cosas nuevas que vamos aprendiendo y son nuestros hijos los que pues, se vendrían convirtiendo en nuestros maestros. Entonces a nosotros nos corresponde también tener o prepararnos, ¿verdad? Para esa nueva etapa que estamos iniciando y más cuando se vuelven adolescentes porque comienzan a tener independencia. Entonces la independencia no quiere decir que sean maduros, y entonces es ahí cuando comenzamos a jugar un papel más importante en medio de sus vidas. Excelente. Muchísimas gracias. Una persona más y si no, iniciamos. Alguien a la una, alguien a las dos, alguien a las tres. Ok. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la primera diapositiva. Si me apoya, maestra, con pasar la siguiente.
Bueno, primero compartirles como mi visión de lo que yo pensaría que es importante hablar sobre el proyecto de vida. Pues el primero tiene que ver con los estadios de vida y las generaciones y cómo las generaciones han cambiado. Muchos de ustedes seguramente son mis contemporáneos y yo recuerdo a mi madre, a mi padre que decían, tienes que tener siempre un trabajo estable, ¿no? Es decir, ellos fueron creados por papás que venían de una revolución en donde decían que pues se tenía que... Ah, me dicen que se oye bajito. ¿Qué será? Ok. No sé, ¿ahí me escuchan mejor? Si la persona que me escribió me puede decir si se escucha mejor ahí, si no para quitarme mis audífonos. ¿Me escuchan bien todos? Sí, se escucha muy bien. Ay, cabrón. Ok, yo le subí a mi volumen. Excelente. Entonces les decía, nuestros papás fueron criados por otra generación, ¿sí? La generación anterior se llamada como baby boomers, ¿sí? Nosotros somos, o todos los que somos congéneres, yo tengo 40 años, seguramente habrá aquí abuelitos, papás y mamás, o abuelitas, que fueron criados de cierta manera, con la perspectiva de que, por ejemplo, tenían que tener un trabajo estable, trabajar 30, 40 años en el mismo lugar, porque pues era lo mejor, ¿no? O estudiar una licenciatura y por lo tanto dedicarse a ello toda la vida. Pero estos paradigmas han cambiado a través del tiempo. Entonces, cuando nuestros hijos nos presentan la posibilidad de ser como youtubers, influencers, cambiar de trabajo o de 8 a 10 veces, ¿no? Que es lo que a mí me toca trabajar en las empresas con la norma 035. Muchos de los reclutadores o de los encargados de recursos humanos dicen, es que yo no entiendo a los millennials, que es la siguiente generación. Vamos a irnos por orden. Les recordaba que nuestros papás vienen de una generación que se llama baby boomers, que tienen que estar ahorita entre los 50 y los 70 años, o 45 años, ¿no? Después vino la generación X, que es justamente mi generación y seguramente todos los que estamos como por acá. Y después vienen los millennials, ¿sí? Viene ya otra generación que son los centennials, que también tienen sus propias características. Entonces, en este caso, cuando nuestros hijos nos presentan una situación diferente a lo que nosotros pensaríamos que tendría que ser lo correcto para tener una estabilidad económica, etcétera, pues resulta que el paradigma es completamente diferente. Es decir, a muchos de ellos ni siquiera piensan en estudiar, muchos de ellos ni siquiera dicen, pues ¿para qué estudio, no? Si tengo ejemplos como Steve Jobs, que no estudió o no estudió una carrera universitaria y finalmente hizo una gran empresa, y así muchas personas, ¿ok? Entonces, pues, como les decía, los paradigmas de lo que tendría que ser mi proyecto de vida ha cambiado y ha cambiado de generación en generación. Seguramente muchos de nosotros nos encontramos con que pues no queríamos estudiar la carrera que regularmente en el tiempo de nuestros padres era bien remunerada y te aseguraba un porvenir eh, pues estable de alguna manera, ¿no? Antes era o eres médico o eres maestro o eres abogado, ¿no? Que eran como las de mayor demanda en esos tiempos, pero después cambió, ¿no? Yo recuerdo haber tenido problemas en la preparatoria porque yo decía, pues quiero estudiar turismo. Y ellos decían, pues turismo, ¿para qué? Y ahora es una gran empresa, ¿no? Es una gran fuente de ingresos en muchas, en toda la República, ¿no? Y para mí me decían, ¿cómo turismo? No, tienes que estudiar o medicina, o ser maestro, o ser algo relacionado a tal o cual, ¿no? Finalmente, lo que se pudo identificar es que si bien el paradigma ha cambiado, los valores, las habilidades y las competencias, independientemente a lo que te vayas a dedicar, tendrían que estar presentes, como la responsabilidad, como el respeto, como ser profesional, tener valores éticos al desarrollar mi profesión, sea a lo que sea que te quieras dedicar, los valores, competencias y habilidades tienen que estar ahí presentes. Porque pues muchas veces pareciera que aquellos que son youtubers o influencers lo tuvieron de la noche a la mañana y prácticamente sin ningún esfuerzo, pero pues en realidad yo he escuchado entrevistas de muchos de ellos en los que dicen yo trabajo más, o los emprendedores incluso, que también tuvo su boom hace como 10 años, y decían, sé emprendedor, te va a ir mucho mejor.
para que no tengas un trabajo de oficina. Y resulta que trabajan muchas más horas de las que trabajan en oficina. Y eso implica pues un compromiso, una constancia, una consistencia y desarrollar cierto tipo de habilidades para que sea y trabaje en un trabajo de 8 10 8 9 10 horas, o sea emprendedor, o sea un influencer que genera contenido, constancia y consistencia siempre lo tendrías que tener. ¿Ok? Entonces, eso me parece muy importante, estar conscientes que los paradigmas de cómo generar un dinero o tener una profesión van cambiando conforme avanza el tiempo. La que sigue, maestra, por favor. Número dos, que también es importante, las expectativas que tenemos en relación a los hijos, que también influyen bastante. ¿Por qué? Basado en el paradigma que acabamos de ver hace un momentito. ¿Ok? Es decir, yo tengo ilusiones, esperanzas y sueños respecto a lo que quiero que mi hijo sea o a lo que yo pienso que tendría que ser lo mejor para esa persona, de acuerdo a las habilidades que yo le veo a mi hijo, a mi hija. Entonces, muchas veces las expectativas generan una presión para él o la adolescente. Porque dicen, híjoles, mis papás tienen como una expectativa completamente diferente a lo que yo podría percibir que sería lo adecuado o lo que a mí me gustaría o me haría feliz. Recuerden que bueno, a mí me lo dijeron desde que entré a la carrera, es muy importante que la carrera que elijas sea de verdad tu pasión para que la puedas realizar. Porque es mejor, o es más bien, lo peor es tener un profesionista que no le gusta a lo que se dedica, porque va a ser un mal profesionista. Si terminan dedicándose a lo que la expectativa social, familiar, o por presión social yo me tendría que dedicar a realizar. ¿Por qué? Porque muchos tenemos muchos tipos de inteligencia. Es decir, hay gente que es muy buena para la matemática y se desarrolla de manera excelente generando la matemática, la programación, etcétera. Hay otros que son muy buenos para el arte, ¿sí? Hay muchos que son buenos para el deporte, hay muchos que son buenos para un montón de cosas porque no solamente la inteligencia matemática eh, es como la única que se puede desarrollar, ¿ok? Sí es importante tenerlas todas, ¿no? Es decir, si soy muy alto en matemáticas, a lo mejor soy un excelente físico o astrofísico, pero no tengo la habilidad de comunicarme con otras personas. Y al momento de emplearme, es una habilidad que debo tener, ¿ok? Entonces, no implica que no tenga unas, no implica que no las tenga que desarrollar. Lo ideal es que podamos ser personas integrales. Entonces, si soy muy sociable, pero soy muy malo para la matemática, pues a lo mejor también voy a tener alguna que otra dificultad para poder desarrollarme en lo que yo quiera. Vamos a pensar en el ejemplo de influencers, ¿no? Los influencers tienen que revisar en qué momento, en qué minuto, en qué palabra o qué invitado me generó mayor cantidad de views y mayor cantidad de interacciones en mi página. Y sobre eso tendría que generar un algoritmo para saber en qué momento las personas se conectan por mayor tiempo, cómo le puedo hacer para que haya una mayor interacción. Y eso se hace a través de la matemática y de la estadística. En general, pues siempre vas a tener la posibilidad de utilizarlas. ¿Ok? Entonces, de un lado o del otro, es muy importante poder desarrollar todas las inteligencias. Alguna me costará más trabajo que otras, las que ya tengo desarrolladas, echarlas a andar porque es con lo que cuento. Y en aquellas que no perciba que esté como muy preparado, poderlas trabajar, ¿no? Porque es ahora los reclutadores lo que ven, no solamente que tengas un buen currículum, sino que tengas habilidades y competencias. Se llaman suaves o blandas, ¿no? Soft skills son las que ahora los reclutadores identifican en las personas. Entonces, qué bien que tengas un promedio de 9.8 en la universidad, pero híjoles, casi no platicas o eres muy tímido o no tienes capacidad de trabajar en equipo. Entonces eso te resta posibilidades para que te vayas a desarrollar en lo que sea. Entonces yo pensaría en que estas expectativas, yo creo que más allá que se dediquen a tal o cual profesión, yo creo que es muy importante que sean plenos, ¿no? Yo pensaría que esa sería el fin último, que nuestros hijos e hijas sean plenos en lo que decidan desarrollarse.
¿no? Yo recuerdo, no sé si es frase caché, pero recuerdo que me la dijeron mucho tiempo. Puedes ser barrendero, pero tienes que ser el mejor barrendero. ¿Ok? Y eso implica pasión por lo que yo quiero hacer. Entonces, si yo tengo la intención de apoyar el proyecto de mi hijo, pues tendré que cuestionar incluso mis propias expectativas sobre lo que yo pensaría que sería lo mejor. Puede ser una opinión, puedo presentarle las bases con las cuales yo pienso que aquí te pudiera ir bien, pero al final la decisión es de cada uno de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, lo ideal también sería es, ok, esto es lo que yo pienso, pero tú qué piensas y sobre eso poder llegar a acuerdos y finalmente apoyarlos, ¿no? Siempre basado en evidencia, porque a lo mejor la expectativa de, yo he escuchado adolescentes de secundaria que dicen, pues yo voy a ser narco, ¿no? Y voy a vender droga y aunque viva 10 años bien, pero pues prefiero vivir 10 años como rey que 10 años como mula de carga, ¿ok? Porque es lo que perciben, ¿no? También tiene que ver mucho la información a la que tienen acceso, en la que pareciera que la vida es muy fácil y no es así. Por eso les hablaba justamente de las habilidades y competencias que debes tener independientemente a lo que te dediques. Entonces, finalmente, pues, vender, eh, vender sustancias, ¿no? Seguramente tendrá que desarrollar alguna competencia, alguna habilidad, pero no está presentando algunos otros valores como la ética, el respeto a las otras personas, empatía, qué sé yo. ¿De acuerdo? Entonces, importante, papás, mamás, poder evaluar mis propias expectativas y en realidad que eso está haciendo que mi hijo tenga más que una presión o un apoyo. ¿De acuerdo? La que sigue, maestra. No sé si hasta aquí tengan dudas o preguntas. Si tienen alguna, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿ok? ¿Cuál es quizá la desventaja que puedan tener los adolescentes? Su cerebro aún no está desarrollado. Seguramente si han estado en alguna de las pláticas que me han tocado impartir en la escuela, pues regularmente platicamos sobre esta situación. Imagínense que su cerebro es como un guante de box, es decir, se empieza a conectar o a hacer sus conexiones de atrás hacia adelante, de adentro hacia afuera. Y lo último que se forma es esta parte de mi mano, ¿no? Donde están como los nudillos hacia abajo, que son los frontales y prefrontales. ¿De qué se encarga esta área del cerebro? Controlar impulsos, planificar y tomar decisiones. Esa es la última área del cerebro que se desarrolla, ¿ok? Por eso es que, pues nosotros adultos, que ya tenemos nuestro cerebro desarrollado, cuando hace algo nuestro hijo o hija adolescente, le decimos, pero ¿cómo se te ocurrió hacer tal o cual cosa? ¿Ok? Pues justamente porque esta situación de planificar no la tienen desarrollada, además de tener una dificultad en controlar el impulso, es decir, si algo se me ocurre en ese momento y pienso que es lo más genial del mundo, lo voy a hacer, ¿ok? Y se les dificulta tomar decisiones. Por esta situación es que nosotros como adultos, pues nos toca poder orientarlos en este sentido y hacerles saber que a lo mejor en este momento no, la decisión que está tomando, que quisieras tomar, no es la mejor por estas características, ¿ok? Y presentarte alternativas, no imposiciones basados en lo que yo pienso que es mejor para ti, ¿ok? Entonces, cuando promuevo esto en mi hijo adolescente, se abre la comunicación, porque sabe que no es una imposición, sino que te voy a presentar evidencia de a dónde te puede llevar lo que tú estás pensando que es lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque se sabe que el cerebro del adolescente, bueno, de una persona en su desarrollo, se termina en las mujeres a los 22 años, en los hombres a los 25. No es que seamos más mensos, ¿no? Lo que siempre seremos como hombres es más impulsivos, porque justo esta área se termina de desarrollar hasta mucho después en los hombres. E imagínense que yo tengo que tomar una decisión de vida a los 17, a los 18, y que tengo la presión de la escuela, de que voy a estudiar, de mis pares, de que voy a estudiar, o si voy a estudiar o no, de mi familia, de que voy a estudiar o no. Entonces genera tanto estrés, que se sabe cuando hay estrés, que el cerebro no oxigena de manera correcta. ¿Sí? Entonces tiendo a tomar decisiones impulsivas, justamente por la presión.
Entonces, desafortunadamente, bueno, pues así se ha conformado la sociedad para que tú tengas que decidir qué es lo que vas a hacer el resto de tu vida en un área en un momento de tu vida en el que tu cerebro aún no está desarrollado. No es de pobrecito, ¿no? Y de que nadie lo puede hacer. Si tus experiencias de vida te han llevado a poder desarrollar estas áreas de tu cerebro, es decir, si yo desde chiquito puedo seleccionar qué me voy a poner de ropa, ¿no? Basado en el clima, basado hacia dónde voy, basado en estas variables que tengo que tomar en cuenta, esta área del cerebro se empieza a conectar, ¿no? No de manera completa, pero sí empiezo a tomar decisiones de manera correcta. ¿Por qué? Porque mi familia, papá, mamá, me ha expuesto desde que soy pequeño a poder tomar decisiones, ¿no? Siempre y cuando, o sea, bajo el control. Obviamente, pues no te voy a decir relacionado con el consumo de sustancias, por ejemplo, no te voy a decir quieres o no quieres, ¿no? Porque hay una alta probabilidad de que el adolescente, pues por el bajo control de impulsos o sobre la dificultad de planificar, pues puede iniciar el consumo de sustancias de manera temprana, ¿ok? Y es una de las grandes situaciones que hay que tener en cuenta en el sentido de que los adolescentes no tendrían que estar consumiendo ninguna sustancia. Porque si por desarrollo no tienen estas áreas de su cerebro desarrolladas, el consumo de sustancias hace que no se desarrollen de manera completa. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Y basado en lo que ya hemos estado viendo, en mis expectativas y en la presión que puede llegar a tener mi hijo, puedo hacerle saber que muchos no tienen ni idea de qué van a estudiar. Entonces, más allá de presionar a decidir, quizá lo que podamos hacer es brindarle información, ¿no? Poderle hacerle un test, poderle recibir orientación en la escuela de qué habilidades tienes y hacia dónde las pudieras dedicar, asistir a las universidades de diferentes carreras y que los mismos estudiantes me puedan compartir qué están aprendiendo aquí, ¿no? Cuáles son las áreas laborales en las que se pueden desarrollar y tener información, ¿no? Con los de último año, con los de primer año, con los de años intermedios en la carrera que a lo mejor me interesa. Y si no, pues carreras nuevas, ¿no? O alguna otra área en la que yo me pueda desarrollar o una combinación de estas. ¿Ok? Entonces, brindar información es muy importante, ¿no? En lugar de presionar y decir, oye, ya vienen los exámenes el siguiente año, ya tendrás que estar sabiendo qué es lo que vas a decidir estudiar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque hay que tomar en cuenta que su cerebro, pues no se encuentra desarrollado de manera correcta aún. ¿La que sigue, maestra? Ok, entonces, ¿cómo le podemos ayudar a nuestros hijos e hijas adolescentes? Aquí ya nos vamos a ir a las estrategias, porque seguramente han recibido mucha información también como papás y mamás, en donde les dicen qué hacer, pero muchas veces no les dicen ni cómo, ¿ok? Entonces, las estrategias para que sus hijos puedan tomar la mejor decisión, basado en la teoría cognitivo-conductual, que es la que utilizamos aquí para el manejo y control del consumo de sustancias, y también para otros trastornos, se basa en que mis pensamientos generan emociones y ambos conductas. Entonces, esta cadenita me puede ayudar a modificar prácticamente cualquier conducta con la que yo pueda tener problemas. ¿Ok? Entonces, si yo me aprendo esta cadenita, puedo ayudarle a mi hijo, a mi hija, poder identificar qué está pensando sobre esta carrera, ¿no? O qué piensa en relación a decidir su proyecto de vida en este momento. ¿Qué emoción le causa y qué conducta tiene? Vamos a pensar en el caso del adolescente que yo les compartí hace un momento. No sé qué estudiar y lo que hago es paralizarme, no busco, no hago nada para saber qué es lo que tengo que hacer de aquí en adelante en mi vida. Muy probablemente ese adolescente está teniendo un pensamiento en su cabeza. Puede ser, ¿y si la riego? ¿Y si no es lo que me gusta? ¿Y si a la mitad me arrepiento? ¿Y si no soy lo suficientemente capaz para poder hacerlo? Esta emoción, este pensamiento, perdón, va a generar una emoción, ¿sí? Puedo tener pensamientos como de adivinación, que son muy comunes cuando hay ansiedad, es decir, algo que aún no ha sucedido, yo lo tomo prácticamente como un hecho, ¿no? Y si ese pensamiento está de manera constante en mi cabeza, pues me va a generar ansiedad, ¿no? Angustia primero,
si ya se convierte en un trastorno, pues una ansiedad. Me puede provocar tristeza si yo percibo que no soy capaz porque a lo mejor salí con un 8 y cacho, ¿no? Un 7, un 6 de la escuela. ¿Cómo pienso que voy a poder con una carrera universitaria? Y puede ser, yo les pudiera compartir mi experiencia personal. Yo secundaria y preparatoria, la verdad es que fui bastante menor al promedio, ¿no? Pero entrando a la universidad con un modelo de enseñanza que me hacía mucho clic con mi forma de ser, elevé mis promedios y llegué a ser uno de los más altos. Entonces muchas veces a lo mejor pasa uno crisis, ¿no? Secundaria, preparatoria, que no me permiten desarrollar todo mi potencial. Pero si yo encuentro algo que haga clic con lo que yo pienso, con lo que yo siento y creo que tengo habilidades para poderlo realizar, puedo desempeñarme como un gran profesional. ¿Ok? Entonces, fíjense bien cómo el pensamiento, sobre todo de adivinación, que nos va a generar una emoción. Es decir, si tengo este pensamiento de adivinar que no la voy a hacer o que esto es lo peor que pudiera pasarme porque no la voy a hacer más adelante, están confundiendo lo que es una probabilidad con una posibilidad. Les explico, porque pueden parecer iguales, pero no lo son. No sé si alguien puede identificar la diferencia entre posibilidad y probabilidad. ¿Quién dice yo? ¿Cuál será la diferencia entre posibilidad y probabilidad? Adelante. Adelante, maestra Pati. Gracias, perdón por no abrir la cámara. No se preocupe. Hola Cesarito, gracias por ¿Qué estar tal? acá. Yo pienso que probabilidad es que yo estoy realizando algunas acciones y entonces probablemente, o la probabilidad será que si continúo con estas acciones, bueno, pues seguramente va a pasar alguna cosa, ¿no? Va a tener una respuesta esta conducta. Y posibilidades hay muchísimas, muchas que no he podido experimentar todas. O sea, posibilidades hay inmensas, posibilidades de que suceda o no suceda cualquier cosa. Entonces, posibilidades hay muchísimas, esa sería yo creo que la diferencia. Y probabilidad es que si yo continúo ejerciendo una conducta de determinada forma, pues voy a tener una consecuencia positiva, o bueno, una respuesta a todo esto que estoy haciendo. Excelente. Muchísimas gracias, maestra. Ok, entonces, efectivamente, yo el ejemplo que les pongo aquí a mis usuarios o cuando hay una plática es la inseguridad aquí en Ecatepec, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que me asalten en Ecatepec? Pues siempre salta, ¿no? Porque es Ecatepec. O Coacalco, ¿no? Donde se encuentran ustedes. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que me asalten si yo me vengo fijando quién viene adelante de mí, quién viene a los lados y quién viene atrás? ¿Cuál es la probabilidad si yo no paso por lugares por donde no hay luz? ¿Cuál es la probabilidad si yo cada vez que salgo acompañado de 3 o 4 personas? ¿Cuál es la probabilidad de que me asalten si yo no paso por lugares donde sé que son zonas rojas? ¿Ok? Entonces la probabilidad disminuye. ¿Sí? Si yo vivo en la posibilidad, no pudiera venir a trabajar en Ecatepec porque pienso que me van a asaltar. Entonces lo único que puedo hacer es disminuir las probabilidades. Entonces la posibilidad de que su hijo o hija no escoja la mejor opción la primera vez, siempre existe. ¿Sí? Es decir, la posibilidad de que no sea, va a existir. Pero, ¿cuál es la probabilidad si tengo suficiente información para tomar mis decisiones? Reduzco la probabilidad. ¿Ok? Por eso es que les decía hace un momento que sería muy importante que más allá de presionarles en tomar una decisión, es decirles, pues vamos a preguntar, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? Te acompaño, ¿no? De preferencia que él sea el encargado de poder, pues empezar a desarrollar estas habilidades de preguntar, de indagar, de resolver las dudas que tenga, ¿no? Escribirlas anteriormente, eso tiene que ver con planificar y que empieza a conectar estas partes de su cerebro.
que pueda tener esta capacidad de autocontrol, que a lo mejor le da miedo preguntarle a una persona, oiga, ¿y aquí qué se estudia? Porque pudiera parecer como muy obvio, pero tiene que ver también con el manejo de emociones y el control de impulsos. Y eso también le va a ayudar a conectar estas partes de su cerebro. Entonces será muy determinante poder trabajar con sus emociones, ¿ok? Porque es lo primero. Si la emoción está activada, hay estrés y el estrés no me permite que lleve a cabo las cosas de una manera adecuada. Entonces la principal y que nosotros enseñamos aquí tiene que ver con respirar y o meditar. Si tienen la oportunidad de meditar o hacer estrategias de mindfulness, estaría excelente que lo pudieran hacer. Pero si no, al menos tener esa capacidad de inhalar y exhalar de manera relajada y que les permita bajar la emoción y una vez la emoción disminuida o regulada, vamos a decir, pueden tomar muchas mejores decisiones, ¿ok? Como papás también, ¿no? Porque si a mí me entra el pensamiento, vamos a aplicarlo ahora a los papás, mi pensamiento es, mi hijo no sabe qué estudiar todavía. Quizá mi pensamiento es, qué va a pensar el resto de la familia, de la sociedad, que pues soy el licenciado tal o el maestro tal y mi hijo y mi hija no tienen ni idea o veo que su vida no tiene ni pies de cabeza, pues eso me va a generar una emoción de estrés y muy probablemente mi conducta será estarlo presionando, ¿ok? Ese es el ejemplo que a mí se me ocurre. Si alguien quisiera compartir algún ejemplo o algo que le esté sucediendo en este momento, que pudiera cuadrar con lo que estamos viendo en este momento para poder abrirlo y resolver dudas, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos pensando en lo que escuchamos y a la mera hora de aplicarlo resulta que tenemos un montón de dudas. Si alguien tuviera algún ejemplo de esta situación o pudiera plantearnos alguna duda en relación a esto o saber si se está presentando de esta manera. ¿Quién dice yo? ¿Aquí los leo o los escucho? Todos son papás y mamás que están trabajando. Como que siento que sí. Si no, al menos en el chat. Siempre tenemos oportunidad al menos de echar como un mensajito. Si no, podemos abrir el micrófono porque estamos haciendo actividades. ¿Alguien a la una? ¿Alguien a las dos? Si no, se quedarán con esta información. Y bueno, si tienen dudas o preguntas, las harán después. Entonces, para que se queden con esta información, con esta cadenita, mi pensamiento genera emociones y ambos conductas. Si yo estoy haciendo algo que no está favoreciendo para el proyecto de vida de mi hijo o de mi hija, habremos de identificar qué pensamientos están pasando por mi cabeza, qué emociones que me lleva a estas conductas, sobre todo de papás hacia papás y posteriormente pues identificarlo en nuestros hijos e hijas. ¿La que sigue, maestra? Ok. La otra, como nuestros hijos tienen esta dificultad para planificar, pues nosotros que ya tenemos nuestro cerebro desarrollado, entonces valdría la pena poder apoyarlos en llevar a cabo esta planeación. ¿Cómo se hace? Bueno, primero hay como seis pasitos para apoyar en el proyecto de vida. El número uno es identificar cuál es la principal meta, ¿sí? Poder identificar el objetivo y la meta. ¿Qué características debe tener cuando yo planteo mi meta? Uno, que tiene que ser en positivo, ¿ok? Por ejemplo, hay adolescentes que dicen, no quiero estudiar algo que me aburra, ¿ok? Entonces, esa no se puede identificar como meta porque pues está en negativo. Entonces, ya sabemos qué no quieres hacer, vamos a enfocarnos en qué sí quieres hacer y poder identificar esa meta, ¿ok? Pueden ser, al menos aquí lo que se sugiere es no más de 3 metas, porque como se dice coloquialmente, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, vamos a realizar
la meta que sea más urgente, ¿sí? Porque todas pueden ser importantes, ¿sí? Pero hay que irnos de lo más urgente a después a lo importante, ¿de acuerdo? Entonces, primero es establecer la meta, tiene que ser en positivo, número uno, y dos, tiene que ser específica, es decir, que pueda ser cuantificable, porque si no, no es una meta, es como un sueño, y todos podemos tener sueños. Lo que hace que avancemos es que lo convirtamos en meta, es decir, que lo podamos, el término es operacionalizar, es decir, que pueda ser medible, ¿de acuerdo? Entonces, pueden empezar a trabajar en las metas, quizá no la meta final sea saber qué estudiar, pero entonces habrá que establecer pasos antes, ¿no? Porque justo en eso estriba la dificultad con la planeación. El adolescente percibe que, o sea, él quiere ir del punto A al punto B, pero no sabe que hay pasos en medio para poder llevarlos a cabo. Entonces, percibe que voy a hacer esto, ¿no? Sin saber que hay pasitos, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que yo quiero estudiar ingeniería civil. Ok, entonces tu primera meta será ir al Politécnico, a la UNAM o a la escuela a la que tú quieras entrar y pedir informes. Ese sería el primer paso para poder llegar a ese fin último. ¿Ok? Tendrás que ir en un día que quizá haya estudiantes a los que les puedas preguntar. Quizá tengas que hablar primero para poder lograr esta primera meta. ¿Ok? Entonces, identificar que hay pasitos. Eso implica ser específico. ¿Ok? Tiene que ser corta, de cuatro palabras al menos, dos o tres palabras, para que pueda ser específica y pueda ser medible y operacional o poder operacionalizarla. ¿Ok? Número dos, establecer en una escala de 1 al 10 o del 1 al 5 qué tan avanzado voy con esta meta. Porque si yo no identifico avances, probablemente la motivación baje y termine por no cumplir dicha meta. ¿Ok? Entonces, a lo mejor en este momento, para saber qué estudiar, estoy en el 3 porque ya sé más o menos el área al menos, o sea, sé que no es el área físico-matemática, sino que es más de social y humanidades. Entonces, ahí ya tenemos un avance. Pero de esa hay una gran gama de carreras que se pueden utilizar. De ahí, pues necesitaría más información, entonces eso me lleva a que probablemente no he avanzado lo suficiente en mi meta. Entonces, en este momento, en relación a mi meta, voy en esta etapa. Y haciendo los pasitos que habíamos identificado en el punto anterior, pues me va a ayudar a poder avanzar justamente en esta meta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una. El siguiente paso es las razones por las que es importante llevar a cabo dicha meta. ¿Ok? Dana Camarena, creo que tiene su micrófono prendido. Y está buena la fiesta. O va en coche, siento yo. Está en una clase de fitness. Ahí está. Dana Camila López. Ahí está, súper, gracias. Listo. Eh, me distraje. Ok, entonces les decía cuáles son las principales razones para poder lograr esta meta. También hay que identificar, ¿por qué? Porque esta es como nuestra gasolina para que lleguemos a esta meta. Seguramente, no sé, vamos a poner un ejemplo que es bastante común en los adolescentes. Me quiero poner un tatuaje. Sí. Ah, yo. Ok, ¿me apagó mi micrófono? No. No, el que me había equivocado, pensé que era un compañero. Ah, ok. Pero sorry. Bien. Les decía, las razones van a ser nuestra gasolina para que podamos realizar tal o cual cosa. Una situación muy común en los adolescentes es que quieren ponerse un piercing o un tatuaje, ¿no? Entonces, cuando vienen con papá o mamá, dicen, mamá, quiero hacer tal cosa. Fíjate que investigué en tal y tal lugar que salen en tanta cantidad, sale el tatuaje y
cuesta tanto, tienen todos los servicios sanitarios para que no se infecte, las herramientas son nuevas, me dicen que la curación dura tanto tiempo, que la pieza es de este material, porque es lo que hace que no se infecte, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, investigan de pe a pa, cuando en realidad tienen una intensa motivación para hacer algo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante identificar en él o la adolescente qué costo está dispuesto a pagar para poder lograr tal o cual meta. Hay gente que dice, voy a estudiar en CU, pero híjoles, vivo en Ecatepec, en Tezoyuca, en Tepexpan, en Acolman, pero quiero tanto esa carrera que no me importa, porque si quedo en esa escuela, mi motivación de levantarme todos los días a las 5 de la mañana va a ser intensa porque es una carrera que quiero y es en el lugar que la quiero estudiar. ¿Ok? Entonces, se fijan, la motivación es muy importante. Por eso habrá que identificar a qué se debe o para qué sería tan importante poder lograr esta meta. ¿Ok? Espero que estén anotando porque eso sí no viene en la diapositiva, solo me va a tocar platicar. Entonces, una vez que determino la meta, una vez que determino qué tan avanzado estoy en ella, una vez que identifico las razones por las cuales es importante, otra cosa que también, o el siguiente paso, tiene que ver con quién me puede ayudar a lograr mi meta. ¿Sí? Es decir, si yo puedo identificar mi red de apoyo para poder lograrlo, a lo mejor, no sé, tengo un tío o familia que vive cerca de esta unidad y entonces quizá me pueda quedar ahí para que no me quede tan lejos. Y o tengo un pariente que estudia esa carrera y entonces a través de él puedo identificar información. O mamá, papá tiene un amigo que da clases en ese lugar o que tiene relación con algo de esto que quiero estudiar o que quiero hacer y entonces poder activarme, ¿no? Papá, mamá, de igual manera, papá, mamá, ¿cuánto pueden pagar? ¿Cuánto es el gasto? ¿Con qué me pueden apoyar para poder lograr yo mi meta y mi objetivo? ¿Ok? Amigos, ¿sí? Amigos, familia, todas las personas de las que me puedo ayudar o que me pueden apoyar a lograr mi meta. Porque entre varios, pues se complica menos. ¿Ok? Entonces, ese sería el siguiente paso. ¿Cuál va a ser mi red de apoyo? ¿Quién me puede ayudar a lograr mi meta? El siguiente, también muy importante, tiene que ver con los obstáculos. ¿Qué obstáculos puedo tener para poder llevar a cabo mi meta? Que es algo que el adolescente, por esta dificultad de no tener su cerebro desarrollado aún, pues no los percibe. Solo dicen va y va, ¿no? Y eso, si se dan cuenta, algo que hay que envidiarle a los adolescentes es su energía para hacer las cosas. ¿No? Uno ya a cierta edad puede decir, híjoles, ¿no? Se ve como complicado o no tendría yo la suficiente motivación. Pero el adolescente, si encuentra la motivación, va a hacer lo que sea con tal de alcanzar tal o cual meta. ¿Ok? Entonces, más allá de frenarlo, es como orientar toda esa energía y toda esa fuerza que tienen para que pueda estar bien orientada al adecuado logro de sus metas de vida. ¿De acuerdo? Eh, y finalmente, bueno, ese sería como los obstáculos. Y finalmente, algo que cierra como con broche de oro con estas situaciones, ¿qué va a pasar si no logras tu meta? Poder cerrar con esta pregunta y que se quede muy grabada en su cabeza. O sea, ¿qué va a pasar si no lo logras? Si perciben, pues no pasa nada, a lo mejor no van a tener una motivación tan intensa. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Me ayuda a identificar, híjoles, qué malestar me generaría no obtener esta meta y poder hacer un balance entre el costo de hacerla y el costo de no hacerlo. Eso implica una toma de decisiones y también estaríamos desarrollando esta parte del cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, la que sigue, creo que esta es la última. Sí, ya sería la última. Ok, pues vamos a dejar un espacio si tienen dudas o preguntas. Ha sido un grupo bastante callado. Espero que porque estén poniendo atención o tomando nota de todas las cosas que me tocó hablar como perico. Finalmente, miren, sí hice un monólogo, cosa que no quería. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda o pregunta o si quieran plantear alguna situación que pudiéramos ponerlo aquí
pues no a debate, pero sí al menos a exponerlo y ver la mejor forma de poderlos apoyar. Bueno, yo quiero comentar algo. Adelante. ¿Cuál es su nombre, mamá? Araceli. Araceli, adelante. Por ejemplo, hay pues diferentes tipos de personalidades, ¿no? Como comentabas. Entonces, hay muchos que son inseguros y que desde a lo mejor en la etapa de secundaria comienzan con una, después con otra y van cambiando y cambiando y cambiando. Llega el momento en que les toca tomar la decisión y siguen en ese mismo dilema de ser cambiantes, ¿no? En donde, aunque se empapen de información y estudien todas las carreras, a lo mejor la tira de materias y esto, siempre van a encontrar un pero. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Aunque haya motivación de parte de los padres, ¿qué sería? Ok, entonces entiendo que hay diferentes carreras que ha visto, sí, como carreras que ha visto para poder estudiar, pero no se decide por una. Ajá, Esa sería la circunstancia, ok, como que ha sido cambiante en las carreras. Algo que funcionaría, yo pensaría en dos cosas. Uno, identificar qué habilidad comparten esas tres carreras que hacen que me estén interesando. Porque regularmente siempre se orienta a una habilidad particular. Tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la organización, con una habilidad que seguramente presento como persona. Entonces, si comparten la misma habilidad, habrá que identificar si hay alguna carrera que conjunta las tres. ¿Ok? Y entonces yo estaría en el entendido de que ahí le faltaría información. Número dos, muy probablemente hay un pensamiento subyacente que me está evitando que yo llegue a poder decidirme sobre una. Puede ser por la percepción de falta de capacidad, que es la más frecuente, a no poder. ¿Ok? Y eso se puede modificar, ¿no? A través de algunas sesiones de sesiones cognitivas conductuales, que es la que, bueno, es la que yo manejo, ¿no? Y es la que más, que con mayor evidencia se ha identificado que funciona, es poder cuestionar este pensamiento. Primero identificarlo, porque si ni siquiera lo he identificado, porque se basa en la misma cadenita. Si yo pienso que no voy a ser capaz independientemente de las tres y sé que me gusta mucho, pero el pensamiento está ahí como enraizado y quizá eso puede ser el origen de la inseguridad, me va a llevar a la emoción de inseguridad y a la conducta de no decidir. ¿Ok? ok, bueno, la cuestión que me comentabas al principio, identifican algo, pero bueno, yo siento que son carreras totalmente diferentes en las cuales ha ido cambiando, por decir, fue de abogada a piloto aviador y terminó con modelaje. ¿Ok? ¿Qué habilidad podría ser? Mm, ahí sí lo tendríamos que pensar. Hay que ver qué le gusta de cada una. ¿No? ¿Qué le representa cada una? ¿Qué significa para ella cada una de estas? Y seguramente hay algo que comparten, Ok, ¿sí? Algo debe haber porque, ah, sí, habría que identificar como para qué abogada. Siempre viene una frase, ¿no? Ayudar a las personas, ¿no? O resolver injusticias, ¿no? Para piloto es, no sé, participar en una, o también puede ser apoyar a las personas, ¿no? A través de ser piloto. Modelaje, no identificaría qué, pero deben tener alguna situación que converjan en una habilidad o en una razón. Entonces, esa razón le puede ayudar a determinar a través de cuál de estas tres o a través de alguna otra que le pueda ayudar a lograr su meta. ¿De ok, acuerdo? gracias. Ok, voy a leer a Alondra antes de darle la palabra a la maestra, o no sé si tenga que ver con esto que está comentando mamá Araceli. Hola César, sí tiene que ver con eso. Sí, entonces cerramos Solamente con usted. una recomendación para la señora y a lo mejor le sirve a los demás. Cuando sucede algo así, bien dice nuestro psicólogo César, ya se tienen que hacer revisiones más específicas. Entonces, generalmente nosotros lo que vamos a hacer es canalizar a psicología. ¿Por qué? Porque es tanta la confusión, o puede ser tanta la confusión a veces,
para ellos mismos, que les va a ayudar mucho ya estructurar carrera por carrera, como dice el psicólogo César, qué me significa, qué me representa, etcétera, pero sí ya es de manera individual y ya canalizado a un profesional. Muchas gracias, César. Sí. Gracias. Ok, vamos a leer a Monse. Alondra Montserrat nos dice, soy insegura y me cuesta mucho tomar decisiones en lo que quiero estudiar porque siento que no seré la indicada, ¿ok? Pienso estudiar criminología. Justamente, ¿no? Si viene un pensamiento de no soy capaz, mi emoción va a ser probablemente miedo, ¿sí? Y mi conducta es quedarme paralizada y no decidirme por ninguna. ¿Qué genera eso, Alondra, como consecuencia? Como esa conducta, como no escogí nada, vuelve a mi cabeza ¿ves? No sirvo para esta situación. Pero si te das cuenta, todo viene desde el pensamiento. Entonces, si yo identifico a través de información qué habilidades necesito para llevar a cabo la carrera que quiero y poder, con evidencia, poder identificar qué tan cierto es esto que estoy pensando y qué tan no cierto es esto que estoy pensando. Es decir, poner como en una balanza, como si fueras una jueza, ¿no? Como si vas a estudiar criminología para que te empieces a integrar al área legal. Tú vas a ser tu jueza, tu pensamiento es tu acusado, vas a tener un fiscal, que es el que va a estar acusando, y vas a tener a la defensa. Entonces, el fiscal va a decir por qué no soy capaz o no soy la indicada en esto que estoy, en esto que quiero estudiar. ¿Qué evidencia tengo? A lo mejor no me concentro mucho en clase, a lo mejor dejo las cosas a la mitad, a lo mejor, no sé, si veo sangre y me desmayo, a lo mejor no soy la indicada para esa situación. Entonces, esa es la evidencia con la que cuento de que no soy capaz de ser la indicada o que no soy la indicada para esta carrera. ¿Cuál es la evidencia de que sí? Pues he preguntado y entonces lo que indica la carrera es que tengo que tener estas y estas y estas habilidades y yo percibo con evidencia que sí las tengo. Es decir, me interesa. Cuando me interesa algo, no me distraigo y entonces estoy bien metido en esto que estoy haciendo para finalmente llevarlo a cabo. Entonces, una vez que muestras evidencias, tú como jueza tienes que tomar la decisión de qué tan cierto es esto que estoy pensando. Si no tengo evidencia de que esto que estoy pensando es cierto, entonces el juicio se resuelve a favor de que el pensamiento pues no es cierto. ¿Ok? Y entonces resuelto cognitivamente, la emoción también baja y mi conducta se enfoca a lograr mi meta con base en la evidencia que tengo. ¿Ok? Alondra. Modelaje o piloto, necesitaré aprender unos cuantos idiomas. Si ese es el problema, pues ya sabes qué hacer, ¿no? Ese sería un paso para finalmente lograr tu meta. Nos comenta. Licenciado, la señorita Alondra o señora Alondra quiere comentar algo. Adelante. Pues la verdad, a mí me había costado mucho tomar la decisión para saber lo que quiero estudiar. Tenía como bueno, no sé, unos 3 opciones de carrera. Una de cirujana, de tal, criminología y maestra. Quería trabajar, bueno, estudiar de eso, pero yo estaba estudiando apenas como hace unos 5 meses enfermería, pero la verdad me tuve que salir porque, o sea, en sí, literal, no podía, no, o sea, era muy estresante para mí. Intentaba así como aplicar la venoclisis y así, ¿no? Entonces, pues yo dije, no, pues yo no sé la dedicada, porque en sí yo de todo lloraba, ¿no? Entonces me tuve que salir. Entonces vi unos videos y investigué sobre lo de criminología y me llamó mucho la atención, ¿no? Pero lado, como decía mamá, es que necesitas mucho carácter, necesitas mucho, pues sí, sé fuerte, ¿no? Porque te va a tocar gente que te va a querer pagar y así, ¿no? Sí, Eh, además de que vas a ver, no, o sea, seguramente como criminóloga te imaginas que vas a ver a puro viejito adulto. Hay veces que vas a ver niños muertos. Y si yo en esa etapa tengo un hijo de esa edad, uff, me da para abajo. sí, eso es lo que me dijo, eres bien cruel porque te gusta eso en un cuerpo, y le digo, algo.
Pero sí, lo he investigado de que, bueno, tengo un amigo y me dijo que estudió de eso y que la verdad le tocó, o sea, sí, fuerte, muy fuerte, porque le tuvieron que pagar para que no investigara o dijera los nombres de quién mató a qué personita, ¿no? Ok, Entonces yo de ese lado dije, no manches, no, pues sí tendré que ser más fuerte y tener carácter, o sea, poder reaccionar en ese momento. ok. Y que sepas que eso no se... pues, no debes tener cierto grado, pero al final lo aprendes a través del tiempo. Yo tengo amigos que son, que están en el CEMEFO y casi se comen su torta a un ladito mientras están abriendo ahí al cuerpo y lo están describiendo y están haciendo su nota, etcétera. Entonces, al final se adquiere pues por la repetición del acto. Quizá la primera vez tú dices, un muerto, pero ya la 20ª vez o después de 10 años estar haciendo el trabajo, si te gusta lo que haces, seguramente esas consecuencias negativas pues las vas a minimizar. Porque finalmente habrá que identificar qué te gusta de cada una de esas. ¿Ok? Si es criminalística, ¿qué te gusta de la criminalística? Como investigar, conocer la verdad, eh, la sangre, ok. Entonces, bueno, habrá Sí, que... claro, Ajá, es algo raro para mí, no sé por qué, pero siempre veo así de cuerpo y así, entonces no mames, es que eres muy cruel y así, yo, ay, no sé, es que sí, a un lado se siente feo, porque quieras o no, pues un niño, ¿no? Si te llega, bueno, si te llega a pasar de que ves un niño muerto o algo así, no, pues sí, es algo tristeza, ¿no? claro. Que Todo tendrás que pasa, aprender a manejar, es correcto. vivimos, pues sí, hay mucha maldad, ay, no, 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 ay, no, qué pecado. Entonces puedes llegar a eso a través de otros caminos. Si estar expuesta a esa parte del proceso no te interesa, pues puedes irte a otra parte del proceso, ¿no? Hay no solo criminología, ¿es criminología o criminalística la que quieres? Criminología, ok. En la criminología no están expuestas a los cuerpos. Criminología es más bien, tiene que ver con la parte como psicológica de las personas que están cometiendo el delito o el de la víctima. Sí, porque llegan a la escena los psicólogos, identifican la escena del crimen y pueden decir, ok, aquí hubo enojo, aquí fue personal, ¿no? Puedes leer el expediente, por ejemplo, si a alguien acuchillan, regularmente tiene que ver con situaciones más personales. Si es más impersonal, le disparan de lejos. Entonces tú puedes identificar la escena. Eso se estudia en criminología. Si es criminalística, entonces criminalística sí tiene que ver con estarte metiendo en escenas del crimen. Porque depende de qué área de la criminalística agarres, porque puede ser perito en balística, puede ser perito en accidentes de vehículo, puede ser perito en un montón de cosas y un montón de áreas que no necesariamente tienen que ver con ver cuerpos. Entonces, creo que te falta un poco de más información, Alondra, e ir a las escuelas de criminología y criminalística para saber exactamente qué es lo que quieres estudiar y Sí, de finalmente hecho, tomar una acabo de decisión. darme cuenta porque yo decía una cosa y me dijeron, bueno, me dijeron, no, es que no es lo mismo, criminología no es lo mismo, es criminalística. Entonces yo dije, no, pues tendré que investigar. Es que yo vi unas información que no sé qué está confusa para mí, entonces por eso digo criminología, pero sí tendré que investigar eso. Excelente. Ok, bueno. Pues agradecerles a todas y a todos sus participaciones. Si hubiera alguna otra duda u otra pregunta, yo me pongo a la orden para para hacer, no sé, quizás solo una sesión y poderlo que lo puedan exponer. Pues regularmente tiene que ver con esto. Pensamientos de no poder es lo que regularmente me detiene. Entonces, si tú ubicas basado en evidencia que ese pensamiento no es cierto, te va a ayudar a que puedas tomar una decisión. ¿Ok? Y si sientes que sí, a lo mejor necesitas terapia. ¿Ok? O algunas sesiones para ayudarte a trabajar con estos pensamientos. Sería todo de mi parte, maestra. Pues muchas gracias, licenciado César. Muchas gracias, vuelvo a repetir a todos ustedes por estar. Toda esta información es muchísimo, muy importante. Ya tanto padres de familia como los jóvenes tienen un sondeo, una idea de todo lo que pueden ustedes elaborar, investigar, jóvenes, y los padres pues poderlos apoyar. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar con ustedes en la Escuela para Padres.
muy buenos días. Si no hay otra cosa que agregar, posteriormente le daré obviamente su reconocimiento, licenciado César, muchas gracias. Y pues bueno, continuamos con lo que sigue durante este día. Gracias a todos ustedes, jóvenes, a sus clases. Señores, gracias por estar, aunque estén laborando o en otras situaciones en casa. Muchísimas gracias. Excelente día, hasta luego.